Pues hola, soy Mauricio Gómez Morín Fuentes, tengo 62 años en este estado físico, y pues ahora vivo aquí en un pueblo en el estado de Morelos, eh, con mucho calor y con muy buen aire. Muy bien. Bueno, pues como sabes, estamos recabando testimonios acerca de Rini Templeton. Tú tuviste una larga y profunda relación con ella, pero pues como para empezar la historia donde debe de ser en una narración cualquiera, ¿cómo, cuándo, en qué circunstancias, si lo recuerdas, conociste a Rini? Fíjate que se me traslapan los recuerdos un poco, ¿no? Pero de la otra vez que platicamos ahora los fui tratando Así pasa, sí. de afinar, y creo que la primera vez que conocí a Rini fue por allá en el lejano año de 1976, ha de haber sido, en una reunión del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, en la casa del queridísimo amigo Felipe Ehrenberg. Ahí sesionábamos cada sábado religiosamente, y bueno, el grupo germinal de que yo era parte, que veníamos de la Esmeralda, éramos como los benjamines del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, porque éramos los más chavos, éramos estudiantes, junto a nuestros compas del grupo Suma, que eran en su momento estudiantes de San Carlos, ¿no? Y pues, me acuerdo una primera reunión, no la primera, la primera vez que vi a Rini en una reunión, llegó, ¿no? Y pues todos dijimos, ¿quién es este personaje? Porque bueno, llegó con su sombrerote, su bolsota que siempre trajo, yo la vi siempre con ella toda la vida, todas las manos llenas de anillos, ¿no? Y fumando Delicados sin filtro como chacuaco, ¿no? Y estábamos discutiendo sobre participar o no en alguna marcha. Participamos, digamos, fue parte de las actividades del Frente. Pues una era muy teórica, era como estar haciendo debate contra pues, la oficialidad del arte en México, en América Latina, pero también teníamos mucho activismo, así que eso fue muy interesante, ¿no? Tomar la calle como artistas, que fue, yo creo que una de las experiencias más increíbles del Frente. Y yo creo que Rini se interesó por eso, en ver quién diablos eran estos personajes, ¿no? No estoy seguro, pero yo creo que ya ella conocía al maestro Híjar, y yo creo que fue Alberto el que la invitó. Él también participaba en las reuniones. Sí, claro, él era parte del TAI, del Taller de Arte e Ideología. Bueno, pues la cabeza del TAI, y yo creo que él, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que fue el maestro quien la invitó, y entonces ahí la conocimos, y pues empezamos a hacer relación, siguió asistiendo a las reuniones del Frente. Luego, pues cada año, en los años que subsistió el Frente Mexicano, hacíamos un baile a final de año, y por ahí pues subiste algunas de las fotos de una manta que hizo Rini, que la consigna era la alegría también es revolucionaria, ¿no? Y se empezó a acercar mucho al grupo germinal por el tema de las mantas, ¿no? Y digamos porque nosotros éramos un poco más grillos que los de Suma, ¿no? Grillos en el sentido bueno y malo. Digamos, estábamos más politizados, jalábamos más así como posturas más radicales,
éramos anti-museo, anti-espacios oficiales del arte, y yo creo que a Rini le llamó la atención eso. El caso es que se acercó mucho a nosotros, en fin, y ahí empezó la relación con ella, ¿no? Nos ayudó en algunas mantas, en fin, pero, y pues nosotros empezamos a conocer su trabajo, ¿no? Yo, además, especialmente me sorprendió porque yo, en realidad, antes de entrar a la Esmeralda, yo empecé en este rollo de las imágenes aprendiendo grabado. Yo entré como a los 16, 17 años al taller de gráfica popular. Yo ni sabía la historia del taller, no sabía nada, pero vi que daban clases de grabado y me metí. Estaba en ese entonces en la colonia Doctores, el taller, y ahí aprendí a hacer grabado. Entonces yo empecé como grabador y luego estuve en el Molino al Santo Domingo, que era un taller que hizo este hombre Manuel Becerra, que tenía un gran taller de grabado, un gran taller de litografía, entonces yo también ahí estuve estudiando. Así es que pues yo venía del mundo del grabado y entré a estudiar pintura, pero yo ya traía eso, entonces a mí me sorprendió mucho de primera mano ver el trabajo de Rini, porque pues era una cosa pues muy cercana, era grabados, pero sobre estireno, y yo decía, ¿qué es esto? En fin, ese primer contacto a partir de la chamba, pues fue como lo que nos fue haciendo amigos, ¿no? ¿Por qué no me cuentas un poquito? Porque todo esto se me hace muy interesante e importante para lo otro, de cómo se conforma el grupo Germinal, cuándo arranca el Frente Mexicano, ¿no? No sé qué tan antiguo o reciente era cuando aparece Rini, un poco la estamos hablando de estos grupos, ¿no? De la década de los 70s, que fue una década muy importante, ¿no? En la historia del arte mexicano, en la historia política y social de México. Digamos, ya con la resaca del 68, ¿no? Y pues, es la década donde surgen los movimientos guerrilleros, ¿no? Se polariza la situación en el país muy cañón, y al mismo tiempo empiezan a surgir organizaciones populares independientes a las confederaciones y a todas las organizaciones charras, ¿no? Del Estado mexicano, la Confederación Nacional Campesina, el CEMPA, en fin, los sindicatos universitarios, el movimiento urbano, las organizaciones. Entonces, pues, es una época de efervescencia política y social, y y en el campo de las artes, pues te digo, yo estaba chamaco, pero cuando llego a la Esmeralda, yo quería entrar a San Carlos, y llegué a San Carlos, yo estudié en el CCH, su primera generación, llego a San Carlos y estaban en huelga, y yo salí casi llorando, ¿no? Que no podía entrar a la escuela, y el conserje me dijo, no, vaya a la otra escuela, y me dijo la Esmeralda, y ya fui, la escuela me encantó, y entré, y bueno, pues, empecé a conocer la historia de la escuela misma, ¿no? Que pues, es una escuela que originalmente fue una escuela de talla, de escultura y de talla, o sea, iniciativa de otros de Diego Rivera, en fin, que luego la cogió Bellas Artes y se convirtió en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto, ¿no? Pero justo ese año había sufrido un cisma. El director anterior, cuando yo llegué, que fue Tomás Parra, y pues, Tomás estaba ya pensando justamente en lo que seguía, en términos del arte y en términos de la educación artística, y pues, chocó con una burocracia anquilosadísima, porque además muchos maestros pues, estaban adscritos al sindicato, pues, ya había un ambiente así como muy pervertido y muy... Típico, por otro lado. Sí, ¿no? Típico justamente de esas asociaciones charras, como decías tú hace rato, ¿no? Y pues los terminaron votando, se quedó Benito Meseguer, que tampoco quedó, también lo votaron, y entró a la dirección por escalafón uno de estos artistas, profesores, pues que ahora sí que eran
maestros de toda la vida, que fue Rolando Arjona, ¿no? Yo entré en ese momento, bueno, Tomás Parra se fue y creó La Esmeraldita, creó un centro de investigación plástica que estaba en la colonia Roma, que tuvo una existencia corta, ¿no? Yo entré y pues, me enteré de todo este conflicto porque acababa de suceder. Y Arjona, frente a lo que había pasado, pues tenía que hacer algo para renovar la escuela, porque justamente el conflicto fue rebelarse contra esos planes de estudio anquilosadísimos, ¿no? Y entonces ideó un plan de estudios interesante. Recorrías los 3 primeros años todos los talleres de la escuela, todos. Y los 2 últimos años tú te metías al taller que más te gustó. La Esmeralda, yo creo que tenía, como no tenía la alcurnia de San Carlos, ¿no? Era como más campechana, a mí me gustó eso, ¿no? Más libertad también. Más libertad, menos peso de la tradición. Y a mí todavía me tocó ahí algunos grandes maestros. Estaba dando clases de muralismo Arnold Belkin, por ejemplo, ¿no? Y Arturo Estrada también me tocó en pintura, ¿no? Uno de los grandes Fridos, ¿no? De los cachuchas. Y pues esa también era parte de la historia de la Esmeralda, ¿no? Que de ahí salían como artistas más no tan refinados como San Carlos, ¿no? Tenía ese halo, digamos. Otro escultor fantástico que era Waldemar Scholander, también era maestro en la escuela, en fin. Pero además había una parte muy artesanal, que eso también era muy interesante, ¿no? Técnico, ¿no? Con los materiales. Entonces, esa idea de recorrer todos los talleres a mí me encantó, ¿no? Pero, a fin de cuentas, este maestro Arjona era un burócrata, ¿no? Y entonces, pues, la iniciativa fue buena, pero ya la realización no. Y yo venía del CCH, ¿no? Entonces, yo aprendí a formar un comité de lucha y pues mi escuela política sentimental, sexual principal fue el CCH Sur. Y entonces pues empezamos a reunirnos, a ver lo mal que estaba, lo bien que estaba, en fin. Y pues, entre los que nos empezamos a llevar, echarnos unas chelas y todo, pues como que el grupo se fue como evolucionando y empezamos a leer, empezamos a hacer un círculo de lectura y luego pues empezamos a hacer un periódico mural, por eso me importa mucho que para discutir problemas de la escuela, en fin. Y eso fue como la simiente de Germinal. Y nos llamamos Germinal por la novela de Solá, que leímos en ese círculo de estudios. Y ya dijimos, no, pues vamos a hacer el grupo Germinal. Y habíamos, en un principio, no sé, éramos 20, no sé, varios, ¿no? Pero pues a partir de las lecturas y de esta confrontación con la dirección y con los maestros también, con muchos maestros, pues fuimos como pues evolucionando, creciendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer iniciativas como, a ver, vamos a organizar una exposición de maestros, queremos ver la obra de los maestros que nos están enseñando. Eso fue durísimo, ¿ves? Porque se negaban, ¿no? La mayoría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no eran artistas en función, sino pues era gente muy anquilosada. Y entonces, pues eso causó un conflicto muy fuerte, ¿no? Luego, pues teníamos una maestra de teoría e historia del arte espantosa que te ponía transparencias y tenías que decir datos absurdos. Nunca, ¿no? Estudiamos los movimientos a profundidad de la historia del arte, nada. Y ahí llegó otra maestra de la UNAM, Ana Cecilia Lascano, que era alumna del maestro Híjar, ¿no? Y ya traía ella esta onda como de una revisión de la historia del arte
en el mundo y la historia del arte en México. Ujú. Y pues a eso nosotros nos... Que Ijar daba clases en la UNAM, ¿no? Ijar daba clases De en filosofía. estéticas, Ujú. ¿no? Y entonces lo Claro. invitamos a dar pláticas a la escuela, Ujú. empezamos a organizar círculos de pláticas, Ujú. y ahí nos fuimos Ujú. enrolando formando, y al calor de todo esto, pues empezamos a leer cosas que nos acercaba Alberto de Siqueiros, de los muralistas, del muralismo, Ujú. y me acuerdo, ¿no? Justamente en ese texto que te decía ahorita del taller en Nueva York, donde Siqueiros empieza a hablar de los murales móviles, ¿no? Ujú. En Manta. En Manta. Ajá. Él no decía en Manta, pero nosotros Ujú. dijimos, pues son las mantas. Ujú. Y entonces empezamos a hacer mantas para Ujú. participar en las manifestaciones. Vía esta relación con Alberto, pues él fue también el que nos El llevó nexo con organizaciones. Ajá, Ajá, con organizaciones sociales, sindicales, etcétera, ¿no? Y con el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, ¿no? Que ya venía formando por su lado. Exacto, entonces todo fue como un crisol donde todos nos fuimos, Ujú. no sé si fue primero el huevo o la gallina, pero Claro. ahí, y nosotros pues nos fuimos politizando, fuimos... Ajá. Y fue en el frente que entraban en relación con el grupo Suma. Con el grupo, Ehrenberg, sí, con Ehrenberg. que no era parte de Suma, ¿no? Sino que No. él tenía su... Él venía de Jico, ¿no? De Veracruz, ¿no? Después de haber estado en Inglaterra, que haber hecho unas cosas increíbles allá. Y se formó el grupo Proceso Pentágono, ¿no? Que originalmente estaba él, Lourdes Grobet, que era su mujer en ese momento, Carlos Fink, ¿cómo se llamaba? ¿Proceso Pentágono era parte del frente? Del frente, sí, del frente. Y pues ya de manera más articulada, esto que empezamos con Alberto pues, se trasladó al frente, y entonces el frente se empezó a vincular pues con organizaciones sociales, con sindicatos universitarios, el STUNAM. Ahí conocimos a César Espinosa, el fundador de Arte Correo, ¿no? Y luego un grupo que se llamaba El Colectivo, que estaban muy vinculados al sindicato, ¿no? Al STUNAM. En esa época no era charro, ¿no? O todavía no era tan charro. Y bueno, entre otras cosas fue esa etapa de los 70s fue la insurgencia sindical tremenda, ¿no? Y bueno, pues en este contexto, pues nosotros vimos esa versatilidad de las mantas y empezamos a hacer murales, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues reflexionando en que pues no podía funcionar igual que un mural porque estaba en movimiento. Claro. Entonces empezamos a ver gráfica, nos influenció muchísimo la gráfica cubana, ¿no? Los carteles de la gráfica cubana. En fin, empezamos como a alimentarnos de otras fuentes porque decíamos, pues esto es más parecido a un cartel, mural, en fin, como a buscarle ese punto, ¿no?